A ver, cuando pensamos en cómo funciona la sociedad, casi siempre nos viene a la mente una lucha entre dos grandes grupos, ¿no? Capitalistas por un lado y trabajadores por el otro. Pero, ¿y si esa foto no estuviera completa? ¿Qué pasaría si hubiera un tercer jugador clave en el tablero, uno que a menudo se nos escapa de la vista? Bueno, para desentrañar este misterio, esta es la ruta que vamos a tomar. Primero vamos a darle un vistazo al modelo clásico. Luego le pondremos nombre y apellido a esa clase tan esquiva. Veremos que tiene dos caras, analizaremos la complejidad de su poder y, al final, vamos a redibujar todo el mapa social. Listo, empecemos por el principio, como debe ser. El modelo que, como veremos, se queda un poco corto. Vamos a analizar esa estructura de toda la vida para entender por qué necesita, digamos, una actualización. Y esta es la división de la que siempre se habla. Por un lado están los capitalistas, que son una minoría. Su juego es usar el dinero para generar más dinero, o sea, maximizar su ganancia. Por el otro, pues la gran mayoría de la gente, los obreros, que lo que hacen es vender su tiempo y su esfuerzo, su fuerza de trabajo, para poder tener un salario y vivir. Como se ve, sus objetivos son, pues, totalmente opuestos. Pero aquí es donde la cosa se complica. Pensemos en figuras como los directores de las grandes multinacionales o los ministros de un gobierno. ¿Son capitalistas, así, sin más, o son obreros? Es que como que no encajan del todo bien en ninguna de las dos cajas, ¿cierto? Y esta pregunta es justamente el centro de todo nuestro análisis. Y bueno, para resolver este rompecabezas, el texto en el que nos basamos nos presenta un concepto que resulta ser la pieza clave para entender cómo funciona la sociedad moderna. Y aquí la tenemos, la definición que lo cambia todo, la burocracia. Ojo, no hablamos del papeleo, sino de un grupo de gente. Son las personas que dirigen las grandes organizaciones, ya sean empresas o el propio Estado. Pero no son sus dueños. Tienen el poder de tomar decisiones, de contratar, de despedir, pero no son los propietarios legales. En resumen, controlan, pero no poseen. Ahora, lo que se pone todavía más interesante es que este análisis nos dice que no se puede meter a todos los burócratas en el mismo saco. No. Hay una distinción fundamental que nos ayuda a entender sus roles, que son muy diferentes. Fíjense, de un lado tenemos al burócrata privado, el típico CEO. Su lealtad está con una sola empresa, con un capital privado concreto. Su éxito se mide en las ganancias de esa compañía, y muchas veces, con las acciones que recibe, la línea que lo separa de un capitalista se vuelve muy borrosa. Pero del otro lado está el burócrata estatal. Este no representa una empresa, sino que gestiona el sistema en su conjunto, lo que el texto llama el capital social total. Su trabajo es mantener el barco a flote, ponerle límites tanto a los capitalistas individuales como a los trabajadores para que el sistema no se descontrole. Ok, vamos a meternos de lleno en esta figura, que es quizá la más compleja y sin duda la más influyente de las dos, el burócrata del Estado. Y aquí está el meollo de todo el asunto. El texto sostiene que estos funcionarios tienen una especie de doble personalidad, una dualidad que define su lugar en la sociedad y que explica por qué a veces sus acciones parecen tan contradictorias. A ver, ¿cómo funciona esto? Por una parte, son obreros. Sí, obreros muy calificados, pero al fin y al cabo venden su fuerza de trabajo a cambio de un salario para gestionar la sociedad. Pero, y aquí está la clave, al mismo tiempo actúan como una especie de capitalista colectivo. ¿Por qué? Porque administran los recursos que son de todos, los bienes públicos, y representan los intereses de todo el sistema. Y es esta posición la que les permite llevarse una tajada extra, ya sea con salarios altísimos y beneficios legales, o por la vía ilegal, lo que el texto llama sin rodeos, la mordida. De hecho, esta cita del texto lo clava, lo resume perfecto. Son dos cosas a la vez, una contradicción andante, y es precisamente en esa contradicción donde reside su poder y sus intereses particulares. Este es el punto crucial que hay que entender. Bien, después de todo este recorrido, ¿a qué conclusión nos lleva esto? Pues a que el mapa de la sociedad que teníamos en la cabeza necesita unos cuantos ajustes. Resulta que la estructura que emerge de este análisis no es esa imagen simple de dos polos opuestos, de dos equipos enfrentados, sino una estructura de tres. Una estructura trinitaria, con una dinámica mucho pero mucho más compleja e interesante. Y aquí lo tenemos el panorama completo. Es un conflicto a tres bandas. Los capitalistas, obsesionados con su ganancia privada. Los obreros, luchando por mejorar sus salarios y su calidad de vida. Y en medio de los dos, los burócratas, cuyo interés principal es otro: mantenerse en su posición de poder, controlar los recursos públicos para así asegurar sus propios privilegios, sus salarios y sus beneficios. Tres jugadores, tres agendas distintas, y casi siempre en conflicto.
Y esto nos deja con una pregunta final, una idea para darle vueltas. Si la sociedad no es una batalla entre dos ejércitos, sino un complejo juego a tres bandas, ¿cómo cambia eso nuestra forma de entender la política, la economía y los conflictos sociales que vemos todos los días en las noticias? Piénsenlo, la cosa cambia, y mucho.